¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar uno de los temas o tópicos que tenemos pendiente de acuerdo al sílabo y el curso, el cual responde a los requisitos de acceso eh, para productos de exportación. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que cuando hablamos de estos requisitos de acceso de los productos de exportación, estamos hablando de productos con un gran potencial exportador y que estamos tratando de ingresar a distintos mercados en el exterior. Sobre esa base, vamos a tomar en cuenta que los mercados internacionales hoy por hoy se encuentran diversificados desde el punto de vista del acercamiento que viene teniendo el país con distintos mercados. Esto se ve reflejado a través de los tratados de libre comercio. También se ve reflejado a través de a través de los acuerdos de integración del cual el Perú es parte, como es el caso de la Comunidad Andina. Y como Comunidad Andina también tenemos acuerdos firmados con otros bloques. Acuerdos que de alguna forma ayudan, permiten o contribuyen al desarrollo de estos mercados y sobre todo a la presencia de muchos productos que hoy por hoy se vienen exportando o que tienen un gran potencial exportador. Bajo este contexto, debemos de tener en claro que cuando nosotros estamos hablando de estos requisitos de acceso de los productos de exportación, estamos tomando en cuenta, por un lado, los mercados y cuál es el acceso que nosotros tenemos a través de los mecanismos de integración que el Perú tiene a la fecha, siendo uno de ellos los famosos TLCs. Por un lado. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta cuáles son los principales documentos que se requieren cuando hablamos de la exportación. En tercer lugar, debemos de tomar en cuenta también cuáles son las normas de origen que deben de cumplirse para efectos de poder exportar un producto a un mercado de destino. Claro está que esas normas de origen van a estar en función del tipo o tipos de productos que nosotros vamos a exportar o que pensamos exportar a los distintos mercados. Teniendo en cuenta ello, vamos a determinar, en primer lugar, cuáles son los documentos que son necesarios para poder exportar. De hecho, aquí lo que hago es una breve recapitulación de lo que ya hemos estado viendo o que ya se ha visto en sesiones previas, donde indicamos que para toda exportación obviamente tiene que haber una factura comercial. Una factura comercial, la cual obviamente tiene que estar redactada en inglés y además se debe indicar el valor en términos de una divisa. En este caso, de manera recurrente trabajamos con los dólares. De otro lado, en función del medio de transporte utilizado, vamos a hablar del conocimiento de embarque cuando la mercancía es enviada vía marítima, o hablaremos de la vía aérea si el envío es aéreo. Además, en función del Incoterm que se haya pactado, estaríamos hablando de la póliza de seguro, también
estaremos hablando de la lista de empaque o el packing list, que no es otra cosa que la relación detallada del contenido de lo que se está embarcando. Y claro está que el documento que va a evidenciar la exportación que se viene realizando lo constituye la famosa DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Asimismo, y aquí es ya donde vemos o se da en función del mecanismo de acceso, hay documentos que nos pueden pedir o solicitar los importadores, tales como certificados de calidad, certificados de inspección, certificados sanitarios, de ser el caso, o también estos certificados responden al requerimiento que el país de destino plantea para las importaciones que se realicen a ese mercado. En ese contexto y sobre la base de todo lo anteriormente indicado, debemos de tener claro que ese es o constituye los principales requisitos que debemos de cumplir para exportar y por lo tanto es uno de los componentes de estos requisitos de acceso, en primer lugar. Pero al margen de ello y ampliando aún más el tema de los mercados, debemos de tomar en cuenta, o sobre todo debemos de recordar, que para el caso del Perú tenemos la página acuerdoscomerciales.gov.pe, quien nos indica cuáles son los acuerdos comerciales que tenemos a la fecha. Claro está, a efectos de una breve revisión, que nosotros tenemos acuerdos comerciales con el Mercosur, con Cuba, Estados Unidos, México, Chile. También hay, o somos parte del APEC, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, Canadá, Singapur, China, el EFTA, Panamá, Japón, Tailandia, Corea del Sur, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, la Alianza del Pacífico y Honduras. Todos estos países o bloques eh, son aquellos con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes y por lo tanto podemos hacer uso del mismo. Sin embargo, hay otro grupo donde están por entrar en vigencia, es decir, todavía no podemos hacerlo efectivo, sin embargo ya existe el acuerdo. Tal es el caso de Guatemala, tal es el caso con Brasil, Australia y el CPTPP, que aún falta ser ratificado por nuestro Congreso. Y claro, estamos en negociaciones con países como El Salvador, Turquía y la India. Entonces, sobre la base de todo este espectro de documentos o requisitos para exportar sumado a los mercados, nos queda por analizar un último componente, el cual está referido básicamente a ciertas certificaciones y o elementos de la normalización que son necesarios tomarlos en cuenta cuando hablamos del tema que venimos desarrollando el día de hoy. Sobre esa base, debemos de recordar que, por un lado, la normalización y la certificación permiten que los productos cumplan los criterios de calidad que muchos mercados solicitan. Al hablar de normalizar, estamos hablando de los parámetros, características o requisitos mínimos que tienen que cumplir de acuerdo a un proceso o un sistema de calidad. Por otro lado, con la certificación, lo que estamos haciendo es evidenciar que los productos y procesos se encuentran adecuados de acuerdo a los requisitos que establece la norma respectiva.
Y claro, seguramente hemos escuchado de las normas ISO o hemos escuchado del COPAN o tal vez del IEC. Estas constituyen certificaciones que garantizan de alguna forma que los productos cumplen con ciertos requisitos y o procedimientos que las mismas exigen. Cuando hablamos de un tipo de productos en particular, por ejemplo, estamos hablando de productos alimentarios o alimenticios, surge el famoso sistema HACCP. Sistema que de alguna forma permite identificar cuáles son los peligros para la inocuidad alimentaria y establece métodos de control, ¿no?, enfocados básicamente en la prevención de los mismos. Podemos también hablar en la misma línea, el tema alimentario, de la famosa ISO 22000, que lo que hace es justamente asegurar la gestión de seguridad alimentaria y aplica obviamente para productores, minoristas, transportistas y todo aquel que esté involucrado en la cadena de suministro de esta índole. Ahora, ciertos países, entre ellos el Reino Unido, ¿no?, tiene una certificación, la BRC, el British Retail Consortium, que básicamente lo que hacen es asegurar que los proveedores cumplen con los requisitos de salubridad de los alimentos. El BRC, el ISO 22000, el sistema HACCP, también debemos de tomar en cuenta el SQF, que básicamente nos establece o nos especifica cuáles son los requisitos para la gestión de calidad y seguridad en el sistema de gestión de la calidad. Hasta aquí lo que estamos viendo es que existen ciertos sistemas por los cuales de alguna forma los países adoptan, tal es el caso de las ISO, o los países generan sus propias certificaciones, tal es el caso de la BRC por el lado de los británicos. Pero el objetivo central es básicamente garantizar, ¿no?, ese acceso a los productos de acuerdo a ciertos estándares o cierta seguridad, en este caso alimentaria, que deben tener dichos productos. Dicho esto, también no debemos de olvidar, ya entrando o especificando el tema de las ISO, ¿no?, la famosa ISO 9001, que justamente en lo que hace es demostrar o proporcionar que los productos cumplen con los requisitos que los clientes, ¿no?, solicitan, además de promover un enfoque basado en procesos. De alguna forma, lo que se hace con esto es garantizar que el producto ha seguido los procesos previamente establecidos como parte de un sistema de gestión de la calidad. De esta forma, este sistema de gestión de calidad nos lleva a plantearnos una pregunta, una interrogante. ¿Por qué tenemos que certificar? Bueno, la certificación se hace necesaria en primer lugar porque el país de destino así lo requiere. Pero no solo por eso. También porque esto nos garantiza el acceso a esos nuevos mercados al cual nosotros pretendemos ingresar. Además, debemos recordar que muchas veces estas certificaciones ayudan a estabilizar los procesos. De esta forma,
hablamos de una reducción de costos. Además de que podemos estar hablando de que esto genera un reconocimiento por el lado de los consumidores, no solo en el mercado destino, sino en otros mercados. Por eso es que muchas veces ingresar a mercados que son muy exigentes nos garantiza el ingreso a otros mercados con menores niveles de exigencia, por un lado. Y por otro lado, nos permite a nosotros difundir esa certificación con un carácter comercial a efectos de poder tener el camino libre para poder ingresar a ese mercado con la imagen de cumplir o de estar cumpliendo los requisitos de acceso que piden mercados mucho más exigentes. Sobre esa base, la pregunta sería, ¿y dónde consigo información? ¿Dónde puedo encontrar información de esos grandes mercados? Claro está, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, que son los tres grandes mercados a los cuales muchas veces deseamos ingresar con nuestros productos. Y claro, ustedes pueden visualizar aquí esta página, ¿no? Que es la que nos va a dar, la página de la Unión Europea, el Export Help, que nos va a dar justamente esa directiva, esa guía para poder ingresar a dicho mercado. Yo les invito a que revisen, ingresen a la página, puedan visualizar esta herramienta que en este momento paso a mostrarles. Les va cargando esto. Déjenme comentarles que esta herramienta nos permite, me refiero a esta herramienta de la Unión Europea, nos permite elegir el país del cual quiere exportar, que en este caso sería el Perú, ¿no? E indicamos a qué país de la Unión Europea queremos enviar. Voy a poner Francia, ¿de acuerdo? Y quiero exportar algún tipo de producto en particular. No he puesto ninguno, a efectos de poder ver toda la relación normativa que hay al respecto. Sobre esa base, podamos ver qué es lo que nos dice o nos indica en función de la normativa que nos solicita para este tipo de productos. Si visualizamos todo esto, aquí podemos ver, lo que yo he hecho es seleccionar la página de Replace Desk y estoy ahí viendo el producto. Bueno, puse Perú, país del cual quiero exportar, país de destino Francia. No puse ningún tipo de partida arancelaria, sin embargo, si ustedes quisieran, pueden poner la partida arancelaria y me sale toda la relación. En este caso, bueno, me sale todos los productos para que yo pueda elegir qué es lo que yo deseo exportar. Y en función de eso, saber cuáles son eh, los requisitos o, o documentación que debo de cumplir a efectos de poder establecer una búsqueda o cumplir la información que me pide para la partida arancelaria que yo deseo exportar. ¿De acuerdo? Es una guía rápida, ayuda mucho porque nos permite a nosotros tener claro cuándo vamos a exportar, ¿no? En función de la partida arancelaria que nosotros queramos desarrollar. Por un lado, esa es la ayuda de esta herramienta, pero no es el único requisito de acceso a tomar en cuenta. También podemos hablar, y de hecho
tenemos que hablar necesariamente de la famosa NIF 15, ¿no? Que básicamente está referido a que el embalaje de madera debe de cumplir con ciertas, o se debe evitar en todo caso, la introducción y dispersión de plagas, ¿no? Y justamente esta norma se aplica para los embalajes de madera, se convierte en obligatorios en la exportación, porque justamente lo que hace o lo que permite esta norma internacional es evitar que el embalaje de madera pueda verse afectado por plagas, ¿no? Plagas que afectan a la madera, obviamente, y por ende, al afectar a la madera, podemos estar afectando al producto de manera indirecta. Eh, de otro lado, debemos de tomar en cuenta, ¿no?, que para ello se aplica lo que nosotros conocemos el tratamiento térmico, que es el tratamiento más utilizado y que lo que hacen es justamente rociar con los componentes químicos en la madera a efectos de poder cubrir o evitar esta plaga, ¿no? Y la otra es la fumigación con bromuro de metilo, que es el otro método que también se utiliza y que nos permite justamente también cumplir con este requerimiento. Ahora, claro está que esto nos lleva que este embalaje de madera cumpla cierta numeración que nos permite justamente identificar que ha sido o ha seguido el tratamiento que corresponde a esta NIF 15. Como ustedes pueden ver, ese símbolo identifica que ya ha seguido ese tratamiento por un lado y por ende está exento de cualquier plaga que pueda afectar a la madera y por ende puede ingresar libremente a cualquiera de los mercados a los cuales se desea exportar. Un requisito de acceso que también se da hacia el ingreso a otros mercados, y no solo para uno, sino para N mercados a los que quisiéramos ingresar, está referido al marcado de los embalajes. El marcado en los embalajes nos permite a nosotros identificar cada pieza de la carga y por lo tanto debe de tener o cumplir ciertos estándares. Y uno de ellos es que debe ser legible. Debe de estar localizado en la zona que corresponde y debe seguir los símbolos internacionales previamente indicados, ¿no? O previamente acordados y que se utilizan a nivel internacional. Cuando hablamos de algo que es peligroso, ¿no?, o cuando algo es frágil, o cuando debe apilarse de una forma, o cuando debe evitarse el sol, la lluvia, ¿sí? Esas indicaciones muchas veces, si no siguen, se constituyen en verdaderos mecanismos que restringen el acceso a los productos de exportación. Y así como tenemos nosotros el marcado en el embalaje, también podemos hablar de la unitarización de la carga, donde al hablar de unitarización estamos hablando de dos conceptos claros. Por un lado la paletización y por otro lado la merización. Y al hablar de paletización, obviamente estamos hablando de que el producto que está en un pallet, este pallet debe de seguir los estándares que las normas nos piden. Puede ser un pallet, un Europallet, puede ser un pallet americano. Sin embargo, en este proceso de exportación muchas veces, si no utilizamos el pallet que corresponde en función del mercado de destino, por un lado podemos estar afectando de alguna forma el cubicaje o el ingreso de los pallets a los contenedores. Y por otro lado también el correcto
apilamiento y el fácil almacenaje o descarga de las mercancías. Así como tenemos la paletización por un lado, vemos que existen los tipos de pallet, tenemos también los famosos contenedores donde definimos nosotros el tipo de contenedor que se debe enviar en función del tipo de carga. Y ahí podemos hablar de una serie de contenedores, siendo los más reconocidos el contenedor de 20 y el contenedor de 40 a nivel de carga seca o de carga refrigerada, sin dejar de ser estos los únicos tipos de contenedores. Eso va a estar en función del tipo de producto o productos que deseamos enviar. Y ya al margen de los contenedores, al margen de los pallets, que catalogan dentro de lo que nosotros llamamos la unitarización, vamos a ver que hay otro elemento que también es importante y que también ayuda o contribuye a que los productos puedan ingresar a otros mercados sin ningún tipo de restricciones, siendo estas las famosas buenas prácticas agrícolas o las BPA. Para tener un poco más de panorama sobre estas buenas prácticas agrícolas, aquí les paso un pequeño video donde vamos a ver la cebolla es un producto altamente utilizado como condimento en la cocina costarricense y debido a su contenido en vitaminas A, B y C, puede tratar enfermedades respiratorias y nerviosas. Tan importante es la cebolla para la agricultura y economía costarricense que en el país hay de 1.000 a 1.200 hectáreas cultivadas, de las cuales aproximadamente el 90% se concentra en la provincia de Cartago. Las buenas prácticas agrícolas evitarían problemáticas que se están dando en la zona, como el exceso en el uso de plaguicidas, que contaminan suelos y fuentes de agua, recursos muy valiosos para los agricultores. La Universidad de Costa Rica trabaja en un proyecto de investigación para implementar el buen manejo del cultivo de cebolla. Bueno, el proyecto le hemos denominado proyecto como la ruralidad de Tierra Blanca. Entonces, el proyecto ha estado constituido por 3 instancias. Acción social, tenemos un trabajo comunal universitario que se llama Más allá de la agricultura tradicional, fortalecimiento organizativo y productivo en Tierra Blanca. Tenemos docencia, yo doy una práctica académica para estudiantes de trabajo social y a partir de hace 1 año y medio estamos trabajando en la parte de investigación con el Centro en Contaminación Ambiental SICA. El objetivo principal es promocionar o incentivar el uso de algunas buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la cebolla, más que todo dirigido a lo que es buenas prácticas en el uso de los plaguicidas y un poco en lo que es conservación de suelos. Para cumplir los objetivos de esta investigación, se desarrolla una labor científica que implica varias pruebas en laboratorio, que permitan determinar la cantidad de plaguicidas presentes en el suelo, el agua y en la cebolla. Labor a cargo del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental SICA. En el cultivo propiamente, llevamos las cebollas al laboratorio, ahí se procesan, digamos, se licúan, se extraen con disolventes apropiados, un método químico, y después de eso se analiza por alguna técnica instrumental. Eso nos da un resultado que nosotros cuantificamos y ya arrojamos, digamos, cuántos microgramos de plaguicida hay por, digamos, kilogramo de cebolla. El control de fuentes de agua se realiza en la quebrada Sanatorio, ubicada en Tierra Blanca. Una de las metodologías usadas para determinar la calidad de agua es el monitoreo con bioindicadores. Se recolectan macroinvertebrados del agua y se llevan al laboratorio para realizar análisis biológicos.
En primer lugar, estamos generando información relativa a lo que es el comportamiento de los plaguicidas, tanto en el vegetal como en el suelo. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de suelo que hay aquí en Cartago, qué tanto se mueven y si eventualmente podrían llegar a contaminar las fuentes de agua subterráneas. Además de eso, por ejemplo, cuánto tiempo persisten en la cebolla una vez que se han aplicado. Con esa información, pues podemos mostrársela a los productores para capacitarlos en la correcta aplicación de los plaguicidas. De hecho, nosotros lo que esperamos, uno de los objetivos de las metas, es que ellos empiecen a aplicar los plaguicidas o a usarlos de una manera correcta. Eso además nos va a permitir también darle esta información, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura para que ellos pues la tomen en cuenta y la incorporen entre todas las actividades que hacen de extensión y de regulación con respecto a ellos. El trabajo con la comunidad cebollera de Tierra Blanca inició en el 2009 y tiene una importante participación de la Escuela de Trabajo Social de la UCR, donde docentes y estudiantes trabajan en conjunto con organizaciones de la localidad a fin de promover las buenas prácticas agrícolas en sus cultivos. A nivel socioeconómico, pues esperamos que en términos de que ellos puedan ir utilizando, digamos, buenas prácticas agrícolas, es decir, reducción de plaguicidas, mejora en los cultivos, mejora en los terrenos, puedan ellos también ahorrarse dinero a nivel personal, pero también a nivel colectivo poder generar acciones que les permitan, digamos, económicamente hacer una cebolla muy buena, pero también, digamos, una cebolla con costos de producción muy bajos. Bueno, yo primero me beneficio porque al usar una buena práctica, entonces estoy economizando costos. Y lo mismo sería el cultivo, porque si en este momento nosotros tuviéramos, nos exigieran lo que es el control de plaguicidas y todo esto, creo que llevaría un punto a ganar. Yo conozco la problemática que tenemos acá con el asunto agua. Y creo que parte de la investigación va enfocada a eso. Sí, es un proyecto que sentimos que va teniendo presa. La vinculación como organización al proyecto sí ha sido por donde va. Creo que vamos enfocados a un buen futuro. Esperamos que las organizaciones o las demás personas que se están vinculando se sientan a prensa. O de hecho, hemos visto en este caso a través de este video cómo se evidencia o cómo se hace patente estas buenas prácticas agrícolas, donde en esencia lo que estamos buscando es la seguridad de las personas por un lado, el cuidado del medio ambiente por otro lado, la inocuidad alimentaria a través de la protección de la salud y también el bienestar animal, que es otro de los elementos o los objetivos fundamentales que tiene estas buenas prácticas agrícolas, o también llamadas BPA. De otro lado, debemos de indicar que esta BPA lo que hace es trabajar sobre la base de estos tres grandes elementos, como son por un lado la inocuidad alimentaria, por otro lado el medio ambiente y la seguridad de las personas. Estos tres elementos son los que garantizan o los que promueven estas buenas prácticas agrícolas. Pero también cuando hablamos por el lado del bienestar animal, estamos hablando de lo que se conoce las buenas prácticas ganaderas, donde aquí, además de la inocuidad, además del medio ambiente y la seguridad de las personas, estamos añadiendo un cuarto elemento como es el bienestar animal. Entonces, cuando hablamos de las BPA, estamos incluyendo dentro de ellas al tema animal, y al hablar en específico del tema animal estamos hablando de las buenas prácticas ganaderas, que son los elementos que nos ayudan a poder estandarizar, a poder reducir procesos, en muchos casos, a poder establecer un correcto desarrollo del producto o productos que nosotros
pretendemos exportar. De hecho, y aquí es donde es importante resaltar, que las normas BPA, en el caso de Europa, tenemos las EuroGAP, y en el caso de Estados Unidos es la USA GAP, que básicamente cumple las mismas funciones de las BPA, solo que bueno, la denominación se da en función del tipo de mercado al cual estamos apuntando, ¿no? Pero en esencia siguen los mismos principios. Asimismo, debemos de indicar que aparece otro concepto que también se constituye en muchos casos en un mecanismo, un requisito de acceso de los productos de exportación, como es el famoso comercio justo. Y al hablar de comercio justo, tenemos que hablar de que existe por un lado un productor y existe un consumidor. Y entre el productor y el consumidor están los famosos comercializadores o traders. Y que es justo ahí, en estos traders, donde se dan la diferencia de valor de los productos que encarecen lo mismo, ¿no? Y entonces aparece este mecanismo que lo que hace básicamente es establecer o acercar al productor con el consumidor, eliminando a los intermediarios o distribuidores en general. Y sobre esa base, pues, debemos de indicar que este tema del comercio justo básicamente tiene cinco grandes objetivos, ¿no? La solidaridad, la justicia, el respeto, la transparencia y los productos de calidad. Y de esta forma nosotros podemos ver que este comercio justo, por un lado, busca establecer estándares en la producción. Esto se lleva a una certificación que a su vez genera apoyo a los productores y luego esto se difunde, ¿no? A través del marketing y promoción que se hace en los distintos mercados. De esta forma, el comercio justo lo que busca es garantizar que el precio sea accesible al mercado y que se le pague al productor el precio que realmente le debería corresponder en función de la producción que ha realizado. Y entonces, este comercio justo aparece con el famoso sello Fairtrade. Tenemos presencia en 22 países del mundo que cada vez van sumando más y como ustedes pueden ver, incluyen los principales países del norte del hemisferio, destacando entre ellos Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, ¿no? Como los principales mercados en los cuales se desarrolla el sello Fairtrade o comercio justo. Pero además del comercio justo, tenemos otra certificación que es la famosa certificación orgánica. Y ya con esta certificación orgánica, lo que estamos realmente en un producto que ha sido producido sin ningún tipo de pesticida, insecticida, de la manera más natural posible, ¿no? Y ello en consonancia de acuerdo a la norma, a la ISO 65, que justamente nos habla sobre este tipo de productos. Dicho esto, debemos de indicar que la agricultura orgánica se basa en algunos principios, siendo algunos de ellos el principio de salud, obviamente, donde este principio de salud se va a concretar sobre la base de los animales, las plantas, los seres humanos en general. Además del principio de ecología, que busca conservar los mismos, y el principio de justicia, donde estamos hablando de una equidad entre el medio ambiente y las oportunidades de vida que se dan en ello, tanto como el cuidado que básicamente promueve ese cuidado responsable
y precautorio para la salud y bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de esta cultura orgánica o esta agricultura orgánica, tenemos que rescatar que este producto es el resultado de seguir las etapas de acuerdo a los lineamientos que se establecen. Por lo tanto, todo el proceso productivo, todas las actividades responden a el seguimiento que se hace a los mismos. Además, debemos indicar que esto está amparado o basado en una norma, en este caso estamos hablando de la norma de la ISO 65, que nos permite a su vez certificarlas, y entonces estamos viendo que luego de esa certificación involucra que hay un respeto por las normas que se han dado y que hay una evidencia objetiva del producto o productos obtenidos en función del cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. Entonces, esta certificación responde por un lado a procedimientos de producción, procedimientos de verificación, que se traduce finalmente en esta certificación orgánica. Entonces, la certificación orgánica, como podemos evidenciar, también se constituye en un mecanismo, en un requisito de acceso a los productos, donde hay un sistema de control, organismos de control y normas que cada país establece para poder hablar de un producto orgánico. De esta forma, todo ese conjunto de procedimientos, de mecanismos, se van a traducir en lo que nosotros conocemos como un certificado orgánico. Y bueno, estas certificaciones, si queremos de alguna forma ordenarlas, podemos hablar que hay certificaciones que son obligatorias y que están en un primer nivel, las cuales las catalogamos dentro de los famosos reglamentos técnicos, normas específicas, ¿no? Un segundo nivel, donde hablamos de normas que son voluntarias, algunas normas técnicas no son obligatorias sino voluntarias, o algunas ISO que se adoptan de manera voluntaria, pasando a un tercer nivel donde ya estamos hablando de ciertos estándares básicos, tales como los productos orgánicos. Y ahí es donde podemos identificar, por ejemplo, Japón tiene el reglamento, el HACCP, para productos orgánicos, o la 2092-91 de la Unión Europea, que nos da justamente la normativa para la producción orgánica. Entonces, de todo esto que hemos visto y que corresponde a lo que nosotros denominamos o hemos denominado los requisitos de acceso a los productos de exportación, nos lleva a nosotros a establecer que, como decíamos al inicio, los requisitos de acceso a los productos de exportación están dados en gran medida por estos tres grandes componentes o elementos. En primer lugar, decíamos, los documentos necesarios y que se requieren para una operación de exportación, como son la factura, el packing list, el documento que emite el medio de transporte, sea aéreo, marítimo, o el que fuere, y la DAM, que es la declaración aduanera de mercancías, que responde a la declaración de la exportación. Pero además habíamos hablado de un segundo elemento, en el cual está referido básicamente a el mercado, cómo este mercado se ha aperturado desde el punto de vista del país, en este caso el Perú, a través de los acuerdos comerciales que tiene con distintos países, donde muchos acuerdos comerciales a la fecha están vigentes, otros están por entrar en vigencia,
y otros están en proceso de negociación. Esos acuerdos comerciales sumados a los bloques regionales o bloques comerciales con los cuales el Perú tiene intercambio, tal es el caso de Mercosur en particular, o algunos bloques con los cuales busca cierto acercamiento, como el tema de la Unión Europea a nivel de la Comunidad Andina, constituyen mecanismos por los cuales los exportadores tienen mecanismos para poder acercarse a otros mercados y poder realizar prospección de productos a exportar. Pero tenemos también un tercer gran componente que constituye los propiamente dichos, las certificaciones y o nosotros denominamos bueno, de hecho llamamos las certificaciones y por otro lado la normalización, que es o que refiere a las características o requisitos básicos de un producto, proceso o un sistema de calidad, ¿no? Y que eso se traduce en una certificación. Y aquí, y al hablar ya de esta certificación, estamos hablando de cómo, en función del tipo de producto y el mercado al cual quiera dirigirme, este producto tiene que cumplir ciertos requisitos. Nosotros hemos analizado, por un lado, las certificaciones para productos orgánicos. Y como hemos podido evidenciar, está dado en función del cumplimiento de ciertos requisitos y que existen normas específicas en función del mercado al cual yo quiero ingresar, tal es el caso que vimos, el caso de Japón o la Unión Europea, entre otros. Tenemos también que tomar en cuenta el comercio justo, además de las famosas BPA, o también llamadas las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas ganaderas, las cuales, si hablamos de Europa, hablamos de UREP GAP, o si hablamos de Estados Unidos, hablamos de USA GAP. Asimismo, hemos notado que es de vital importancia seguir la norma internacional, la NIMF 15, la cual alude al embalaje de madera que es utilizado en el comercio, la cual a su vez nos lleva a tomar en cuenta el mercado de los embalajes y la unitarización, siendo la unitarización dividida en dos grandes componentes, la paletización y la contenedorización. Asimismo, hemos analizado la famosa ISO, el SQF, el BRC, el British Retail Consortium, que nos da justamente el cumplimiento que deben tener los proveedores para garantizar la salubridad de los alimentos, tanto como la ISO 22000, que también busca justamente esa gestión de seguridad alimentaria. Pero esa gestión de seguridad alimentaria en esta ISO 22000 no solamente está referida a los productores, sino también a los transportistas, almacenes, minoristas, mayoristas y a todo aquel que se encuentre involucrado en la cadena de suministro. Y claro, no debemos olvidar el sistema HACCP, que nos permite identificar los peligros en la inocuidad alimentaria, ¿no? Y establece los métodos de control, teniendo gran incidencia o énfasis en la prevención. Y bueno, gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima.